Hay muy poco en la vida que valga la pena lograr que no sea difícil. Esas cosas que son difíciles porque la mayoría de las personas no pueden hacerlo. Por eso decimos que son difíciles. Si trabajas en ello y lo logras y continúas así a lo largo de tu vida, te estás distinguiendo entre los demás a tu alrededor por lo que has logrado. Aquellos que ascienden más alto son aquellos que siguen resolviendo cosas difíciles. Me lleva a la famosa cita de John Kennedy: elegimos ir a la luna no porque sea ellos son fáciles, sino porque ellos. El trabajo duro disipa la ignorancia. Dijiste que te lo dijeron, así que tienes que creerlo. Nunca te exigiré que creas en algo bueno para ti. Solo será siempre acerca de cuán convincente es la evidencia para ti. Si tienes fe religiosa, entonces lo que cualquiera diga sobre el mundo no te importaría. Si te importa, entonces ese es un tipo de contrato diferente que estás asumiendo sobre la información. Y ese contrato es: podría haber datos allí afuera que entrarían en conflicto con tu filosofía religiosa, y entonces tendrías que aceptarlo. Eso no es lo que realmente sucede. Hay una pretensión de que los datos importan, y luego los filtran, los reinterpretan, ignoran partes de ellos, los cortan y los dividen, para que todo encaje en la filosofía religiosa. Por lo tanto, requiere anteojeras para hacer que eso suceda. Copérnico no pudo deshacerse de la idea de órbitas que eran círculos perfectos. No pudieron deshacerse de eso. ¿Por qué Dios diseñaría un universo con una forma que no fuera geométricamente perfecta? Así que incluso Copérnico, al poner el Sol de nuevo en el centro del universo conocido, tenía órbitas circulares. Y dado que las órbitas no son círculos, en realidad difieren de las predicciones en el cielo nocturno. Así que eso fue un problema en ese momento. Es como Copérnico, esto podría funcionar, pero aún no encaja. Los epiciclos están funcionando mucho mejor. Y por lo tanto no fue adoptado de inmediato, incluyendo la resistencia de la iglesia, por supuesto, porque la iglesia ya no estaba en el medio. Nuestro equivalente a lo que creo que estás describiendo es el impulso de intentar suponer que la naturaleza era perfecta, y luego explicarla con todo lo que sabemos que es. Me veo a mí mismo como un educador responsable, y en ese papel, si quieres poner tus filosofías de creación en una clase de ciencias, voy a estar en la puerta y evitar eso. La ciencia es acerca de tomar lo desconocido y descifrarlo correctamente. El diseño inteligente se presentó en el juicio de Dover, y como se discute ampliamente, toma lo que es desconocido y luego no intenta descifrarlo, dice que no podemos descifrarlo y lo atribuye a una inteligencia superior. Fin de la historia. No es ciencia. Por lo tanto, no pertenece en la clase de ciencias. Si quieres ponerlo en algún lugar, está bien. Ponlo en la clase de filosofía o historia o religión. No es ciencia. Vas en línea y en una búsqueda de Google escribes dioses adorados por los humanos. Hay un recuento de todos los dioses que alguna vez fueron adorados por los humanos en la historia de la civilización. Y simplemente pasa pantalla tras pantalla tras pantalla tras pantalla. Entonces, cuando dices ¿crees en Dios? ¿A qué Dios te refieres? ¿Es Zeus? ¿Es Poseidón? ¿Es el Dios judío? ¿Es el Dios cristiano? Porque el Dios judío del Antiguo Testamento está lleno de ira y castigos y golpes, y cualquiera que sea el verbo en tiempo pasado, y así también el Nuevo Testamento, que Dios es más amable, está bien, más agradable, sí, está bien, entonces miras todo esto y dices, ¿ese es el Dios sobre el que quieres que comente o hay algún otro Dios? Típicamente es la mezcla judeo-cristiana allí en ese contexto. Diría que en mis estudios del universo valoro la evidencia y no veo evidencia de ningún tipo de inteligencia activa o poder sobre nada. Cuanto más miro al universo, menos convencido estoy de que algo benevolente esté sucediendo.
Entonces, si tu concepto de un creador es alguien que es todopoderoso y todo bueno, esa no es una combinación poco común de poderes que podrías describir a un creador, todopoderoso y todo bueno. Y yo miro las catástrofes que afligen a la Tierra y a la vida en la Tierra. Volcanes, huracanes, tornados, terremotos, enfermedades, pestes, defectos congénitos de nacimiento. Miras esta lista de formas en que la vida se hace miserable en la Tierra por causas naturales. Y solo pregunto, ¿cómo lidias con eso? Entonces los filósofos se levantaron y dijeron, si hay un Dios, Dios no es todopoderoso o no es todo bueno. No tengo problemas si, mientras investigamos los orígenes de las cosas, nos topamos con el hombre barbudo. Si eso aparece, estamos listos para continuar, ¿de acuerdo? No hay problema. Simplemente no hay evidencia de ello. Y es por eso que las religiones se llaman creencias colectivamente, porque crees en algo en ausencia de evidencia. Eso es lo que es, por eso se llama fe. De lo contrario, llamaríamos a todas las religiones evidencia. Pero no lo hacemos por exactamente esa razón. Así que me dan lo que todos describen como las propiedades que serían expresadas por un ser todopoderoso en los dioses que adoran. Busco eso en el universo y no lo encuentro. Así que sigo sin estar convencido. Pero si tienes alguna buena evidencia, tráela, ¿ok? Y así yo. No comienzo con esa información porque lo que yo creo debería ser irrelevante para cualquiera. No se trata de mí. Se trata del mundo real. Tengo que intentar usar tu lógica contra ti, pero no definimos nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Así que vemos un tsunami que arrasa con un montón de personas y nosotros como seres humanos decimos, wow, eso es malo porque definimos lo que es malo, tal vez en la mente, ojos de Dios, lo que sea. Eso no es malo. Bueno, pero excepto que tú definiste lo que es Dios. Vaya, eso es. Entonces, ¿por qué tienes el poder de definir quién y qué es Dios, pero no tienes el poder de definir qué es bueno? Y mi punto es que simplemente no lo sabemos todo, ni siquiera cerca. Oh, seguro. Entonces, por lo tanto, si vas a decir que Dios en realidad es bueno, y 250.000 de personas muriendo por un terremoto y un tsunami y otros desastres naturales, y Dios supuestamente tiene control sobre eso, y Dios es bueno. Entonces tenemos que decir que Dios obra de maneras misteriosas, ¿verdad? Ahí lo tienes, eso es eso. Pero la gente solo dice eso cuando su comprensión de Dios les falla. Cuando es Algo malo. No, cuando no pueden entenderlo. Dijeron que Dios obra de maneras misteriosas, pero de alguna manera, en estos otros modos, tú sí los entendiste, ¿verdad? ¿Cómo estás diciendo que esto es la obra de Dios? Estás haciendo la obra de Dios. Dios quiere que hagas esto. ¿De alguna manera conoces los motivos de Dios de todas las demás formas? ¿Cuándo? Pero cuando se eliminan 250.000 de personas, Dios obra de maneras misteriosas. ¿Por qué incluso afirmas tener acceso a la mente de Dios en algún contexto y no? Otros simplemente Admita que no tiene idea y siga con su vida. Así es como lo veo. A medida que asciendes desde la Tierra y observas nuestra insignificancia temporal, espacial y organizativa en términos de la escala del cosmos. Si vas a decir que la misma persona que hizo el cosmos se preocupa por tu vida en esta Tierra, cuanto más grande sabemos que es el cosmos, más representa una expresión de arrogancia o ego. Y luego terminas alejándote de la idea de que la persona que hizo el universo se preocupa por tus oraciones. Y entonces es un argumento de plausibilidad. No lo llamaría un experimento científico, pero en ciencia siempre tienes que hacer un juicio sobre lo que es sensato, dada la información y lo que no lo es. Y cuanto más grande es el universo, menos sensato parece un Dios personal como científico. Si eres religioso y dices algo que es objetivamente falso, te diré que no voy a respetar tus puntos de vista si son objetivamente falsos, ya que debo explicarte lo que es objetivamente cierto frente a lo que crees que es cierto, quieres que sea cierto o deseas que sea cierto.
Respeto tu libertad para pensar lo que quieras. Pero si vas a tomar una decisión basada en algo que es objetivamente falso, que emana de tu sistema de creencias, no importa cuál sea, estoy obligado. Como educador, digo, ¿sabes? Eso no va a funcionar. O aquí está, ¿por qué no va a funcionar? Estás aconsejando a alguien más que no sabe mejor. Y eso no es en su mejor interés. Sí, voy a decir eso. No es eso. Las personas religiosas arruinan la sociedad. Esa es la forma incorrecta de ver esto. El problema es el dogma en cualquier forma. Arruina la sociedad. Puedes tener dogma político, sí, el cual... No tiene menos culpa de arruinar la sociedad que el dogma religioso. El problema aquí es el dogma. Luchas contra el dogma y si resulta estar bajo la apariencia de religión, está bien, pero como científico, educado, ateo, si vas a salir y luchar contra la gente religiosa, realmente estás luchando contra el dogma donde la gente quiere que creas algo en ausencia de evidencia y hacer esa política, hacer ese currículo educativo, hacer legislación basada en eso. Ahí es donde tienes problemas y ahí es donde no obtienes. Ismo. Ahí es donde obtienes el lisencoismo. Ahí es donde obtienes todos estos ismos que han surgido, algunos de ellos incluso tenían cierta pátina de ser académicamente derivados. Pero cuando realmente apartas las cortinas, hay una invocación dogmática de reglas establecidas por algún comité de personas que deciden cómo quieren que pienses sobre todos los diversos temas. Mi impacto sería: las personas aprenden de mí de una manera en que se sientan empoderados por lo que les enseñé, de modo que cuando piensen en lo que aprendieron de mí, ya no piensen en mí, sino en ellos mismos. Base de comprensión de cómo funciona este mundo. Y para que me vuelvo irrelevante de ese ejercicio. Y porque si la gente dice que esto es cierto porque Tyson lo dijo, entonces he fallado. Así no es como se enseña a alguien. Eso es enseñarles por autoridad. Yo quiero enseñarte cómo pensar sobre el mundo y luego dices, tengo una nueva forma de entender el mundo y simplemente te vas. Ni siquiera miras atrás, porque un nuevo nivel de hambre ha descendido sobre ti y los métodos y herramientas para alimentar ese hambre ahora están accesibles para ti. Así que mi impacto sería ese. Otros se ven afectados y ni siquiera recuerdan que yo tuve algo que ver con ello. Mi lápida quiero. El epitafio sea avergonzado de morir hasta que hayas logrado alguna victoria para la humanidad. Eso es Horace Mann. Puedo apoyar eso. Y una victoria para la humanidad no es una victoria para ti mismo. No son estatuas, no es tu nombre. Es simplemente que la humanidad está mejor. Cualquiera de nosotros, creo, debería querer que el mundo esté un poco mejor por haber vivido en él. Eso no significa que la gente te alabe. Eso no. Ni siquiera se trata de eso. Sino, ¿qué tienes para dar sin ninguna expectativa de retorno? La medida de si aprendes algo no es si te pareció, obviamente cierto, a primera vista. Gracias. Aquí estamos en un planeta que es de aproximadamente 5.000 millones de años. El Sol alrededor del cual gira no es mucho más antiguo. Es parte de una galaxia que quizás tiene 10 o 12.000 millones de años, que es una de quizás cientos de miles de millones de otras galaxias. Y nada de esto, planetas, soles, galaxias, estaba presente en el momento del Big Bang. En el momento del Big Bang había energía, partículas elementales que lentamente evolucionaron al tipo de universo que conocemos hoy. Somos el producto de una gran secuencia evolutiva, la evolución cósmica, de la cual solo somos ocasionalmente conscientes.
Uno de los grandes logros del Dr. Hawking es conectarnos mejor con el conocimiento de esta larga secuencia evolutiva. Hay muchas hipótesis en la ciencia que están equivocadas. Eso está perfectamente bien. Es la apertura para descubrir qué es correcto. La ciencia es un proceso de autocorrección. Para ser aceptadas, las nuevas ideas deben sobrevivir los estándares más rigurosos de evidencia y escrutinio. La supresión de ideas incómodas puede ser común en la religión o en la política, pero no es el camino al conocimiento y no tiene lugar en el esfuerzo de la ciencia. Nuestra capacidad para entender las cosas instantáneamente, el llamado sentido común, se deriva de un cierto rango de tamaño, velocidad y duración que son apropiados para la existencia humana. Sabemos sobre cosas desde una décima de milímetro hasta unos pocos kilómetros, desde una fracción de segundo hasta una vida y así sucesivamente. Entonces, cuando estamos tratando con asuntos de física cuántica, donde las partículas tienen un tamaño de 10 a la menos 13 centímetros, o en cosmología, donde estamos hablando de 10.000 millones de años luz o más, es muy razonable que nuestra intuición no sea adecuada para la tarea. Un punto que me gustaría hacer sobre esto es que cada cultura humana tiene un conjunto de mitos de creación, pero están en el ámbito de la mitología o la religión o el folclore, todos mutuamente inconsistentes. Lo grandioso que está sucediendo en nuestro tiempo es que somos capaces, a través de un método que realmente puede hacer algún progreso hacia el universo real allá afuera, para descubrir algo sobre los orígenes. Y este es el método científico aplicado a la ciencia de cosmología. Lo que pasa con la ciencia es que, en primer lugar, busca la forma en que realmente es el universo y no lo que nos hace sentir bien. Y muchas de las doctrinas competidoras buscan lo que se siente bien y no lo que es verdad. Creo que la esencia del método científico es la disposición para admitir que estás equivocado, la disposición para abandonar ideas que no funcionan, y la esencia de la religión es no cambiar nada. Las supuestas verdades son transmitidas por alguna figura venerada y se supone que nadie debe hacer ningún progreso más allá de eso, porque se piensa que toda la verdad está en la mano. Mi sensación es que la forma científica de pensar, cuestionar, una delicada mezcla de fomento creativo de nuevas ideas y el escrutinio más riguroso y escéptico de las ideas nuevas y viejas, creo que ese es el camino hacia el futuro, no solo para la ciencia, sino para todas las instituciones humanas. Tenemos que estar dispuestos a desafiar porque estamos en una necesidad desesperada de cambio. No es que la pseudociencia y la superstición y las llamadas creencias de la nueva era y el fanatismo fundamentalista sean algo nuevo. Han estado con nosotros desde que somos humanos, pero vivimos en una era basada en la ciencia y la tecnología con poderes tecnológicos formidables. La ciencia y la tecnología están impulsando. Nos están impulsando a ritmos acelerados, así es. Y si no lo entendemos, por nosotros me refiero al público en general, si es algo que, no soy bueno en eso, no sé nada al respecto, entonces, ¿quién está tomando todas las decisiones sobre ciencia y tecnología que van a determinar qué tipo de futuro vivirán nuestros hijos? Esta mezcla combustible de ignorancia y poder, tarde o temprano, va a explotar en nuestras caras. Quiero decir, ¿quién está dirigiendo la ciencia y la tecnología en una democracia si la gente no sabe nada al respecto? Y la segunda razón por la que me preocupa esto es que la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento. Es una forma de pensar, una forma de interrogar escépticamente al universo, con un fino entendimiento de la falibilidad humana. Si no somos capaces de hacer preguntas escépticas, de interrogar a aquellos que nos dicen que algo es cierto, de ser escépticos de aquellos en autoridad, entonces estamos a merced del próximo charlatán, político o religioso que viene deambulando.
Es algo que Jefferson hizo mucho hincapié. No era suficiente, dijo, para consagrar algunos derechos en una constitución o una declaración de derechos. La gente tenía que ser educada y tenían que practicar su escepticismo y su educación. De lo contrario, no dirigimos el gobierno nos dirige a nosotros. ¿Qué es la fe? Es creer en ausencia de evidencia. Ahora, no pretendo decirle a nadie en qué creer, pero para mí, creer cuando no hay evidencia convincente es un error. La idea es retener la creencia hasta que haya evidencia convincente. Y si el universo no cumple con nuestras predisposiciones, está bien. Entonces tenemos la obligación desgarradora de adaptarnos a la forma del universo. Realmente es. Quiero decir, tú das un paso adelante para decir, niego toda religión porque no puedo verla demostrada científicamente. No, ves el valor de lo religioso. Experiencia y el valor de buscar experiencias superiores. Permíteme decir que la religión se ocupa de la historia Con poesía, con gran literatura, con ética, con moral, incluyendo la moralidad de tratar con compasión a los menos afortunados entre nosotros. Todas estas son cosas que respaldo de todo corazón. Donde la religión se mete en problemas es en aquellos casos en que pretende saber algo sobre ciencia. La ciencia en la Biblia, por ejemplo, fue adquirida por los judíos de los babilonios durante el cautiverio babilónico del 600 a.C. Esa era la mejor ciencia en el planeta en ese entonces, pero hemos aprendido algo desde entonces. Catolicismo romano. El judaísmo reformado, la mayoría de las denominaciones protestantes convencionales no tienen dificultad con la idea de que los humanos han evolucionado de otras criaturas, que la Tierra tiene 4.6 mil millones de años con el Big Bang. No tienen ningún problema con eso. El problema viene con las personas que son literalistas bíblicos que creen que la Biblia fue dictada por el creador del universo a un taquígrafo infalible y por lo tanto entonces y no tiene metáfora o alegoría y a partir de ahí hacen sus elecciones políticas y económicas y elecciones sociales y elecciones científicas y científicas. Y esa es parte de tu problema con esa idea, exactamente. Es eso porque por las razones equivocadas tomamos las decisiones incorrectas sobre la ciencia. Así es. Entonces, ¿quién es más humilde? ¿El científico que mira el universo con una mente abierta y acepta lo que el universo tiene para enseñarnos? ¿O alguien que dice que todo en este libro debe considerarse la verdad literal y no importa la falibilidad de todos los seres humanos involucrados en la escritura de este libro? Mi pregunta es, dadas todas estas degradaciones, ¿cuál es tu religión personal? ¿Existe algún tipo de Dios para ti? Es decir, ¿existe un propósito, dado que solo estamos sentados en esta partícula en medio de este mar de estrellas? Ahora no quiero esquivar ninguna pregunta. Y no voy a esquivar esta. Pero permíteme preguntarte, ¿qué quieres decir cuando usas la palabra Dios? Parece que a lo largo de los siglos los humanos hemos creado un marco mitológico que siempre ha involucrado algún tipo de poderes espirituales superiores. Y como cada cultura humana, a medida que eso desaparece, a medida que sabemos más y más eso, y parece cada vez más difícil probar que algo así pueda existir, ¿dónde nos deja eso? Nuestro propio. Lo cual, en mi opinión, es mucho más responsable que esperar que alguien nos salve de nosotros mismos para no tener que hacer nuestro mejor esfuerzo para hacerlo nosotros mismos. Y si estamos equivocados y hay alguien que interviene y nos salva, está bien, eso está bien. Estoy a favor de eso, pero nosotros, ya sabes, cubrimos nuestras apuestas. Es la apuesta de Pascal corriendo hacia atrás. ¿Diré otra palabra? La palabra Dios abarca una enorme gama de diferentes ideas y reconoces eso en la forma en que lo formulaste. La pregunta. Huyendo de un hombre de piel clara y de gran tamaño, con una larga barba blanca sentado en un trono en el cielo,
y contabilizando la caída de cada gorrión, de lo cual no tengo evidencia en mi mente. Si alguien tiene alguna, me gustaría verla. Al tipo de Dios del que hablaban Einstein o Spinoza, que se asemeja mucho a la suma total de las leyes del universo. Sería una locura negar que existen leyes en el universo, y si eso es lo que quieres llamar Dios, entonces por supuesto que Dios existe. Y hay todo tipo de matices. Por ejemplo, el Dios deísta, en el que creían muchos de los padres fundadores de este país, aunque es un secreto cuyo nombre no puede ser pronunciado. En algunos círculos, un Roy Fainant, un rey que no hace nada, el Dios que crea el universo y luego se retira, y a quien rezarle es algo inútil. Él no está aquí, se fue a otro lugar, tenía otras cosas que hacer. Ahora eso también es un Dios. Entonces cuando dices, ¿crees en Dios? Si digo que sí o si digo que no, no has aprendido absolutamente nada. Supongo que te estoy pidiendo que definas el tuyo si tienes uno. Pero, ¿por qué usaríamos una palabra tan ambigua? ¿Qué significa tantas cosas diferentes? Te da la libertad de definirla como elijas. Te da libertad para parecer estar de acuerdo con alguien con quien no estás de acuerdo. Cubre las diferencias. Facilita la lubricación social, pero en mi opinión no es una ayuda para la verdad. Por lo tanto, creo que necesitamos un lenguaje mucho más agudo cuando hacemos estas preguntas. Perdí a ambos padres hace unos 12 o 15 años y tenía una gran relación con ellos. Realmente los extraño. Me encantaría creer que sus espíritus están en algún lugar y daría casi cualquier cosa para pasar 5 minutos al año con ellos. Exigimos los estándares de evidencia más rigurosos, especialmente en lo que es importante para nosotros. Así que si algún tipo se me acerca, un canalizador o un medium, puedo ponerte en contacto con tus padres. Bueno, porque quiero creer eso terriblemente. Sé que tengo que recurrir a reservas adicionales de escepticismo, porque es probable que me engañen y mucho menos que me quiten mi dinero. Tenemos el don de buscar patrones en nuestras mentes, y perseguiremos este don a menudo a nuestro propio costo, pero con gran peligro y a menudo con gran ingenio, que tiene un lado positivo y un lado negativo. A menudo significa que preferimos una explicación basura a ninguna explicación en absoluto, o una teoría de conspiración a ninguna teoría. Y la religión ocupa su lugar en nuestra evolución de esta manera precisa. Es la primera y peor explicación que se nos ocurrió. Es lo mejor que pudimos hacer cuando no sabíamos que vivíamos en un planeta en enfriamiento con grandes fisuras en su corteza. Cuando no sabíamos que había microorganismos que tenían poder sobre nosotros, no teníamos dominio sobre ellos. Al contrario. Cuando no sabíamos que vivíamos en un planeta esférico, no sabíamos que girábamos alrededor de otros cuerpos esféricos. Todo era aterrador, nuevo, misterioso y a menudo letal. Fue nuestro primer intento de filosofía de esa manera, primer intento de cosmología, primer intento de geografía, biología, todo lo demás. Un intento desesperado perteneciente al llanto, miedo, ignorancia infantil de nuestra especie, pero muy necesario. Y aún posee la ventaja de haber llegado primero. La terrible ventaja sobre la mente y el aprendizaje que posee es su originalidad. Y la historia de la emancipación humana es la lucha por alejarse de este aterrador, tonto e ignorante primer intento. La especie abandonó África hace unos años, probablemente habiendo disminuido a unas 2 o 3 mil personas, como resultado de una terrible perturbación climática, probablemente de Indonesia, probablemente de un predecesor de Krakatoa. Lo que significa que estuvimos a punto de unirnos al 99.8% de todas las especies que alguna vez vivieron en la superficie de este planeta, que se extinguieron. Por cierto, vaya diseño. La profusa creación de millones y millones y millones de formas de vida,
todas destinadas a ser aniquiladas, sin siquiera dejar a alguien para testificar su existencia previa. Casi nos unimos a ese grupo. Logramos salir de eso justo a tiempo. Supongamos que solo hemos existido durante 75.000 años. El monoteísmo, el cristianismo, el judaísmo, el islam aparecen ¿qué? Hace 4 o 5.000 años como máximo. Entonces, si me das mi suposición más microscópicamente pequeña de la existencia humana, durante al menos 70.000 años, el cielo observa mientras nace la especie humana. Muere, generalmente por sus dientes, generalmente alrededor de los 20. Observa esto con indiferencia. Miles y miles de generaciones, miserables, analfabetas, hambrientas, sin mencionar las guerras que lucharán entre sí, sin mencionar las crueldades que infligirán, así como las que sufrirán solo por existir. Y solo hace 3 o 4, quizás hace 5.000 años, el cielo decide que eso es suficiente. Es hora de una intervención. Y la mejor manera de hacerlo sería en la parte más primitiva de Medio Oriente. No en China, donde la gente puede leer y ha mirado por telescopios. No, en la parte más primitiva de Medio Oriente, básicamente ofreciendo sacrificios humanos a ellos. Esta es una doctrina que no puede ser creída por nadie que haya estudiado algo científico, algo histórico, algo arqueológico, algo paleológico, algo biológico. No puede ser creído por nadie. Solo puede ser creído por alguien que quiere ser un juguete y un esclavo de un poder totalitario despiadado. ¿Acaso no está escrito que no vengo a traer paz sino una espada? Seguramente lo está. ¿No está escrito que aquellos que no me sigan deben partir y ser arrojados al fuego eterno? No es un comentario muy suave o pacífico. No se dice que si no abandonas a tu familia, si no renuncias a la frugalidad, si no dejas a todos los que te aman y todo lo que amas para sacrificarte por mí, ¿no eres digno? Estas son afirmaciones fuertemente coercitivas e implícitamente autoritarias o incluso totalitarias. Y como dice correctamente Clive Staples Lewis, es una de las muy raras ocasiones en las que estoy de acuerdo con él. Dijo que no puedes decir que las predicaciones de Jesús de Nazaret están bien, incluso si no aceptas la base religiosa de ellas. Lewis dice correctamente que si no aceptas que este hombre era el Hijo de Dios, tendrás que notar que muchas de sus declaraciones y sermones son malvados o locos, o ambos. Es solo con la creencia de que el mundo está muy cerca de llegar a su fin, y que él mismo tiene el derecho de reclamar un papel mesiánico. En esta conclusión que cualquiera de esto puede tener algún tipo de sentido en absoluto. Y todos aquí saben al menos algunos de los ejemplos de lo que se consideraría malvado o loco, si las afirmaciones mesiánicas resultaran ser cuestionables, lo cual han sido. Yo mismo soy un hijo de la Marina, soy de Portsmouth, y hay una famosa historia sobre un joven oficial que se somete a un riguroso examen para pasar a ser capitán, y se le dice que se imagine en una costa a sotavento, con un viento muy fuerte que lo empuja hacia las rocas. Se le pregunta qué va a hacer, y él dice, bueno, apretar todas las velas y dirigir a estribor con fuerza en la caña y en el timón. Dijo, pero el viento sigue soplando. Todavía te están empujando. ¿Qué vas a hacer ahora? Es apretar más las velas y mantener el timón muy abajo, alejado del lado de sotavento. Pero todavía te están empujando hacia esas rocas, joven. ¿Qué vas a hacer ahora? Es apretar más las velas y mantener el timón y la caña muy abajo en el lado de estribor. Y que él interrumpe y dice, ¿de dónde estás obteniendo todas estas velas extra? Y él dice, del mismo lugar de donde estás obteniendo todo tu viento extra. Quiero advertirles al cerrar, damas y caballeros, sobre los peligros de la tautología. Si todo lo que no puede ser explicado, todo lo que es misterioso para nosotros, luminoso, digamos, o trascendente, debe por lo tanto ser atribuido a la carga o al crédito de un ser sobrenatural, entonces nada queda por explicar. Todo es, en potencial, explicable. No hay problema para empezar. No hay punto en este argumento. Por supuesto que no hay misterio. No hay necesidad de reflexión. No hay necesidad de reflexión. Debe ser parte de un plan divino. Y espero que puedas ver la falacia que se desprende de esa conclusión. También. Recuerdo que uno de mis hijos me preguntó una vez, dijo, bueno, ¿qué había en el Big Bang? Y yo dije, bueno, tienes que imaginar.
Esto muestra cuán empobrecido está nuestro propio vocabulario, y sospecho cuán empobrecida está nuestra propia capacidad. En otras palabras, creo que hay algunas cosas, no que no entendamos o sepamos, sino que no podemos, por lo que nos reducimos a imágenes primitivas. Pero dije, supón que pudieras imaginar toda la materia condensada en algo como una maleta negra muy pequeña y densa, del tipo que ves a la gente llevando dinero en crímenes a través de nosotros, y está a punto de volar, ¿oh? Eso es lo que tendrías que ser capaz, y que todo lo que alguna vez va a hacer está dentro de eso. Eso fue lo mejor que pude hacer. Y no creo que muchas personas puedan hacer, si lo digo yo mismo, mucho mejor. Pero me desmontaron completamente porque el niño dijo, bueno, ¿qué había fuera de la maleta? Y pensé, oh bueno, no puedo hacer eso. Y no conozco a nadie que pueda. Y eso, en cierto modo, sería mi punto principal. No tengo que saberlo, tú sí. Eres tú quien dice, ya sabes, no yo. Los teístas y los deístas dicen, venga, nosotros sabemos. Esto solo es posible con un autor, solo es posible con un creador. Solo es posible con un maestro y comandante. Solo es posible con un dictador. De nada, no necesito 5 minutos. Una vez escribí un libro sobre un famoso edificio llamado Partenón, sin el cual no podría existir, sin el cual nuestra civilización no podría existir, precristiana, por cierto, como lo es una gran cantidad de la civilización que Habermas afirma estar inspirada por ella. Eso a un lado. La simetría y la belleza. Y la música congelada y la poesía del Partenón y del estilo griego es algo indispensable. Si fuera destruido, me sentiría como huérfano. Pero no tengo interés en la religión que solía animarlo. El culto a Palas Atenea está muerto. Y vacío para mí. También lo está la idea de ateniense. Imperialismo. También lo están los llamados misterios de Eleusis y el resto. Todo lo que queda para mí son las escuelas de filosofía que vale la pena estudiar. Entonces, de nuevo, va a ser una pregunta. ¿Cómo asimilamos lo que fue para las generaciones anteriores y las religiones anteriores y las fe que están extintas? ¿Algo tan importante? ¿Cómo mantenemos el valor que es innato en eso sin rendirnos a los cultos e ilusiones que tanto lo animaron? Estos son ensayos culturales muy importantes. Y sostengo que podemos hacerlo. Creo que podemos recuperar la conexión perdida, la que el monoteísmo cortó entre Atenas y Jerusalén. Y podríamos recuperar un mundo donde se valoraba la filosofía. La belleza de la ciencia se consideraba digna de estudio, incluso digna de reverencia. Donde la literatura sería la clave para el estudio de la ética y la moral. Y si querías lo trascendental, tendrías amor, sexo y música. Y no necesitarías ningún permiso sobrenatural para ninguna de estas tonterías. Bueno, creo que lo extraño terriblemente. Siento como si algo me hubiera sido arrancado antes de nacer. Por la pérdida de eso, pero somos lo suficientemente inteligentes para recuperarlo. Si tan solo dejáramos atrás el horrendo sinsentido de los libros sagrados y las viles predicaciones de aquellos que quieren que el mundo llegue a su fin. Si piensas que hay un creador que te ha hecho especialmente y que te vigila y supervisa, y se preocupa por ti, y quiere que te vaya bien, e incluso quiere que sobrevivas a la muerte. Creo que tengo que decir que creo que es una proposición absurda, porque tengo que ser honesto, y una irracional, y una fatua, y una siniestra, porque la idea de querer un padre que nunca muere y no se rinde, es infantilizante. Pero supongamos que pensaras eso. ¿No debería hacerte feliz? No los hace felices. No los mejora en absoluto. No estarán felices hasta que yo también lo crea. Entonces, el primer principio es separar eso. Guárdenselo para ustedes. Vayan a cualquier iglesia que les guste. Construyan cualquier iglesia que quieran. Háganlo con su propio dinero. No le pidan al gobierno que enseñe estas cosas a mis hijos en la escuela pública. No vamos a permitir eso. Y seguramente, ¿quién es? En otras palabras, no soy, no. Cuando me ofende un artículo sucio que leo sobre ateos y judíos y secularistas, tengo que, bombardeos de cosas de este tipo me llegan todo el tiempo.
No salgo y quemo la mezquita más cercana porque me han ofendido, ¿verdad? No seas ridículo, pero se supone que debo respetar a aquellos que hacen tales cosas. Se supone que debo tratarlos con una delicadeza extra. ¿Por qué debería hacer eso? ¿Quién es realmente el ofendido aquí? No voy a nacer un gran punto sobre mis sentimientos heridos. Tengo una piel gruesa, tengo una espalda ancha, he estudiado a Sócrates. Creo que el método socrático es más convincente. Pero actúas como si yo fuera el que los ofende al decir, encuentro tus creencias realmente poco convincentes. Y en cualquier caso, no voy a permitir que me las impongan. ¿Ahora está finalmente claro? ¿Lo está? Espero que sí. Bien. Solo quiero asegurarles a aquellos de ustedes que son religiosos aquí, que nuestro propósito no es ofenderlos esta mañana, pero aún así retribuiré su hospitalidad diciéndoles exactamente lo que pienso sobre la religión. Ahora, como alguien que ha pasado los últimos 2 años criticando la fe religiosa, me he familiarizado bastante con cómo las personas de fe se levantan en defensa de Dios. Resulta que no hay 100 formas de hacer esto. Parece que solo hay 3. O bien argumentas que una religión específica es verdadera, o argumentas que la religión es útil, o atacas al ateísmo como intolerante, elitista, o de alguna otra manera corrosivo para los valores humanos básicos. Ahora, la única línea de argumento que es relevante para este debate, o de hecho cualquier debate sobre la validez de la religión, es un argumento de que la religión es verdadera, o más bien que una religión es verdadera, porque, por supuesto, no todas pueden ser verdaderas. De hecho, nuestros oponentes aquí representan 2 fe distintas e incompatibles entre sí. ¿Fue Jesucristo el Mesías? Es poco probable que el rabino y Dinesh estén de acuerdo en ese punto, como señaló Bertrand Russell hace más de 100 años. Incluso si supiéramos que una de las religiones de la Tierra es verdadera, perfectamente verdadera, dada la multiplicidad de fe, dada su incompatibilidad mutua, todos los creyentes deberían esperar la condenación puramente como una cuestión de probabilidad. Ahora, afortunadamente, no hay absolutamente ninguna evidencia de que el infierno cristiano exista. Y creo que deberíamos mirar las consecuencias de creer en este marco teísta en este mundo, y qué serían realmente estos cimientos morales. 9 millones de niños mueren cada año antes de alcanzar los 5 años de edad. Imagina un tsunami asiático del tipo que vimos en 2004 que mató a 250.000 personas. De esos cada 10 días, matando solo a niños menores de 5 años. Son 24.000 niños al día, 1.000 por hora, aproximadamente 17 por minuto. Eso significa que antes de que pueda llegar al final de esta frase, es muy probable que algunos niños hayan muerto en terror y agonía. Piensa en los padres de estos niños. Piensa en el hecho de que la mayoría de estos hombres y mujeres creen en Dios y están rezando en este momento para que sus hijos sean perdonados y sus oraciones no serán respondidas. Pero según el Dr. Craig, todo esto es parte del plan de Dios. Cualquier Dios que permita que los niños sufran y mueran por millones de esta manera, y que sus padres sufran de esta manera, o no puede hacer nada para ayudarlos, o no le importa hacerlo. Por lo tanto, es impotente o malvado. Y peor aún, según la visión del Dr. Craig, la mayoría de estas personas, ciertamente muchas de estas personas, irán al infierno porque están rezando al Dios equivocado. Solo piensa en eso. Sin culpa alguna de su parte, nacieron en la cultura equivocada, donde obtuvieron la teología incorrecta y se perdieron la revelación. En este momento hay 1.200 millones de personas en India. La mayoría de ellos son hindúes, por lo tanto, la mayoría de ellos son politeístas. En el universo del Dr. Craig, no importa cuán buenas sean estas personas, están condenadas. Si estás rezando al dios mono Hanuman, estás condenado. Serás torturado en el infierno por la eternidad. ¿Existe la más mínima evidencia de esto? No, solo lo dice en Marcos 9 y
Mateo 13 y Apocalipsis 14. Quizás recuerdes del Señor de los Anillos que dice que cuando los elfos mueren van a Valinor, pero pueden renacer en la Tierra Media. Lo digo solo como punto de comparación. Así que Dios creó el aislamiento cultural de los hindúes. Está bien, Él diseñó la circunstancia de sus muertes en ignorancia de la revelación, y luego creó la pena por esta ignorancia, que es una eternidad de tormento consciente en el fuego. Las creencias no son como la ropa, está bien, comodidad y utilidad, y la atracción no puede ser nuestro criterio consciente para adoptarlas. Para creer en una proposición, tienes que creer que tienes buenas razones para creer en ella. Y el efecto que esta creencia tendrá en tu vida no puede estar entre esas razones. Y esto es lo que significa estar nublado por el sesgo. Por eso tenemos frases como el pensamiento deseoso y el autoengaño. Creer realmente que hay un Dios también es creer que te encuentras en alguna relación con su existencia, de tal manera que si Él no existiera, tú no creerías en Él. ¿Cómo encaja la supuesta utilidad de la religión en este esquema? No encaja. Así que volvamos a esta cuestión de la verdad. Es muy común que la gente diga que no hay conflicto entre la religión y la ciencia porque se relacionan con diferentes temas. Esto es una mentira. La religión y la ciencia ambas hacen afirmaciones sobre cómo es el mundo. Hacen afirmaciones incompatibles sobre la misma realidad y hacen estas afirmaciones basándose en estándares de evidencia y modos de argumentación muy diferentes. Debería estar bastante claro que hay un conflicto perfecto, entre exigir buenas pruebas para lo que crees y ser satisfecho con malas pruebas o ninguna prueba. Por lo tanto, la religión y la ciencia están en conflicto porque no hay forma de desenredar las afirmaciones de verdad religiosas y científicas. La afirmación de que Jesús nació de una virgen, por ejemplo, es una afirmación central del cristianismo. También es una afirmación sobre biología. La afirmación de que resucitó de entre los muertos y volverá a la tierra es una afirmación sobre la historia. Es una afirmación sobre la supervivencia humana después de la muerte. Es una afirmación aparentemente sobre el vuelo humano sin la ayuda de la tecnología. Judíos, cristianos y musulmanes, aunque discrepan en muchas cosas, todos están de acuerdo en que el día del juicio, cada persona que alguna vez ha vivido será resucitada físicamente. ¿Qué leyes científicas viola esto? Uno se siente tentado a decir todas ellas. Si las afirmaciones básicas de la religión son verdaderas, la ciencia es tan ciega a esta realidad subyacente y las leyes de la naturaleza son tan susceptibles a la modificación sobrenatural que hacen que toda la empresa de la ciencia sea ridícula. Si por otro lado las afirmaciones básicas de la religión son falsas, la mayoría de las personas en este planeta están profundamente confundidas acerca de la naturaleza de la realidad y acosadas por esperanzas y miedos bastante irracionales. Muchas personas simplemente están desperdiciando sus vidas y propagando ilusiones, a menudo con resultados trágicos. Me parece que ninguna persona pensante puede ser indiferente entre los dos lados de esta dicotomía. Ahora, a menudo se imagina que los no creyentes como yo debemos estar en principio cerrados a la vida espiritual. Esto no es cierto. Puedes tener una vida espiritual y ética profunda, sin mentirte a ti mismo o a tus hijos sobre la naturaleza de la realidad, sin pretender saber cosas que no sabes. No hay nada que impida a un no creyente experimentar el éxtasis, el amor trascendental, el arrebato y el asombro. De hecho, no hay nada que impida a un no creyente entrar en una cueva y practicar meditación durante un año como un místico adecuado. Lo que los no creyentes no suelen hacer es hacer afirmaciones injustificadas e injustificables sobre la naturaleza del cosmos y sobre el origen divino de ciertos libros en base a esas experiencias. Esa es una diferencia que vale la pena notar. Así que quiero sugerirles que cualquier cosa que sea cierta sobre nuestra situación, ética y espiritualmente, puede ser descubierta ahora
y se puede hablar de ello en un lenguaje compatible con nuestro creciente entendimiento científico del mundo y de la mente humana. Cualquier descubrimiento que se pueda hacer sobre cómo maximizar el bienestar humano se puede hablar en un lenguaje que no es un afrontamiento directo a todo lo que hemos llegado a conocer en los últimos 2000 años. Y suscribirse a una de las religiones de la Edad de Hierro, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, es hacer la afirmación tácita de que eso es imposible, que de hecho no hay forma de entender nuestra situación utilizando las herramientas de nuestro entendimiento moderno del mundo, que se necesita cierta medida de superstición, cierta medida de mitología, que tenemos que mentir solo esto. El punto es, solo podemos depositar nuestra confianza en la conversación humana. Y la pregunta es, ¿quieres depositarlo en una conversación del siglo XXI, donde tenemos toda la literatura y el aprendizaje del mundo a nuestra disposición? ¿O quieres depositarlo en una conversación del primer siglo? ¿O una conversación del séptimo siglo, como se conserva en uno de nuestros libros sagrados? Y por favor, nota el doble estándar que personas como el Dr. Craig usan para exonerar a Dios de todo este mal. Está bien, nos dicen que Dios es amoroso, amable, justo e intrínsecamente bueno, pero cuando alguien como yo señala la evidencia bastante obvia y convincente de que Dios es cruel e injusto porque inflige sufrimiento a personas inocentes de un alcance y escala que avergonzaría al psicópata más ambicioso, está bien, nos dicen que Dios es misterioso, está bien, ¿quién puede entender la voluntad de Dios? Y sin embargo, precisamente este entendimiento meramente humano de la voluntad de Dios es precisamente lo que los creyentes usan para establecer su bondad en primer lugar. Ya sabes, algo bueno le sucede a un cristiano. Siente algún éxtasis mientras ora, digamos, o ve algún cambio positivo en su vida y nos dicen que Dios es bueno. Está bien, pero cuando decenas de miles de niños son arrancados de los brazos de sus padres y ahogados, nos dicen que Dios es misterioso. Así es como juegas tenis sin la red. Y quiero sugerirte que no solo es cansado cuando personas por lo demás inteligentes hablan de esta manera, es moralmente reprensible. Primero que nada, le haré una pregunta a nuestra audiencia, si podrían levantar sus manos. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? De acuerdo, un bosque de manos. Entonces, Richard Dawkins, estas personas están delirando. Cada uno de ellos. Bueno, me temo que eso es correcto, sí. Yo diría que es más bien como el fenómeno del amigo imaginario que tienen los niños y que los consuela. Y los consuela, pero en realidad no hay ni la más mínima pizca de evidencia de que exista algún tipo de ser sobrenatural. Así que lamento decirlo, engañados, sí, engañados. ¿Cómo pueden estar equivocadas tantas personas? Bueno, hubo un tiempo en que todos creían que el mundo era plano. Hubo un tiempo en que todos creían que el Sol giraba alrededor de la Tierra. La gente se engaña muy, muy frecuentemente. Y por cierto, por supuesto, hubo un tiempo en que la gente creía en Zeus y Apolo, y en otras partes del mundo creían en Thor y Wotan. Personas que han creído en hadas y duendes. Supongo que todos en esta sala saben cómo es no creer en el Dios de alguna otra religión. Sabes que si naces en el Medio Oriente, probablemente serás musulmán. Y las personas que nacen en el Medio Oriente creen igualmente fervientemente en su Dios. No pueden tener ambos razón. Hay tantos dioses diferentes en los que la gente ha creído a lo largo de la historia. Entonces, en lo que la gente cree es... realmente un accidente de geografía. Exactamente correcto, sí. Friedrich Nietzsche famosamente dijo que Dios estaba muerto. Y se puede interpretar que Sigmund Freud dijo que Dios era papá. Y creo que probablemente ambos tienen razón. El concepto de Dios es como todo lo demás en nuestro vocabulario, hecho por el hombre. Es una invención de los seres humanos. A menos que adoptes la visión de que Dios nos creó. En cuyo caso sería mucho explicar por qué en ese caso hicimos tantos dioses. Parece ser mucho más probable que hombres y mujeres hicieron muchos dioses que cualquier dios hiciera a todos los hombres y mujeres. Y el resto de la creación, y además de ser hecho por el hombre, está hecho por el miedo.
Es el deseo no expresado o parcialmente expresado de un protector, un padre, alguien que nunca te abandonará, alguien que pensará por ti, especialmente en cuestiones de filosofía moral, en su mejor momento. Es eso, es un deseo de ser amado más de lo que probablemente mereces. Y en su peor momento, es la parte subdesarrollada de la psique humana, que necesita totalitarismo, que quiere adorar y que quiere un jefe, que quiere una dictadura celestial. Y esa es la parte que ahora amenaza con destruir nuestra civilización secular. Y por eso, tienes toda la razón para empezar donde lo haces. Solía creerse, quiero decir, el número de dioses ahora es infinito, y casi todos los días se crea un nuevo dios por alguna secta u otra, pero solía ser así. Había una creencia de que los dioses estaban en los árboles, en los bosques, en los manantiales, en el mar, en las nubes, y así sucesivamente. Politeísmo de cierto tipo. Luego algo un poco más politeísta como el Olimpo, donde al menos había una ubicación para lo divino, pero era multifacético, y luego el monoteísmo, reduciéndolo a uno. Así que considero esto como un progreso de cierto tipo porque se están acercando a la cifra verdadera todo el tiempo. ¿Por qué no debería haber algo como dices? Si no lo hubiera, entonces no estaríamos aquí. Pero la pregunta es, ¿por qué hay algo en lugar de nada? El origen de ese algo, el origen del cosmos. Fue, sospecho, un evento extremadamente simple, y los eventos simples son muy fáciles de entender y explicar. Había una vez, no hace mucho, un par de siglos atrás, la pregunta no habría sido ¿por qué hay algo en lugar de nada? La pregunta habría sido ¿por qué existe toda esta magnífica vida? ¿Por qué hay árboles? ¿Por qué hay césped? ¿Por qué hay pájaros? ¿Por qué hay humanos? Darwin respondió a esa pregunta y desmontó la respuesta teísta a esa pregunta. Ahora los teístas se ven obligados a retroceder a esta pregunta mucho, mucho más simple. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Todo lo demás está explicado o bien en camino de ser explicado. Nos queda solo una pequeña brecha en la que se supone que Dios está escondido. Pero incluso si invocas a un creador sobrenatural para explicar por qué hay algo en lugar de nada, aún no has explicado absolutamente nada, porque te quedas sin una explicación para ese mismo Dios. Cada segundo que estamos hablando, una estrella del tamaño de nuestro Sol o más grande se apaga, explota o se apaga. Eso ha sido así cada segundo desde el primer momento del Big Bang. Mucho, pero serán muchos soles apagándose mientras hablamos. Y hay mucha aniquilación, ¿no es así? Hay mucha destrucción. Está en lo que podrías llamar casi una escala derrochadora. Sin embargo, tiene el resultado positivo de que todos estamos constituidos de esos materiales. Estamos hechos de polvo de estrellas. Ahora, encuentro que esa es una idea más majestuosa, maravillosa e incluso hermosa que, digamos, la idea de la zarza ardiente. Un poco más impresionante, te da más en qué pensar. ¿Son mutuamente excluyentes? ¿Son mutuamente exclusivos? Uno tiene La virtud. Y estudiable, lo cual el otro no tiene. Y creo que la verificabilidad de algo es una virtud de cierto tipo. ¿Somos simplemente seres materiales? Sí, no tenemos cuerpos, somos cuerpos. Hasta hace 50.000 años, había 4 otros tipos de bípedos, humanoides, no muy diferentes a nosotros. Aún viviendo en el planeta, murieron sin dejar descendientes. Somos los únicos supervivientes de esas personas, de esa familia. No sabemos si tenían dioses o no. ¿Así que crees que es inexplicable? Ninguna religión jamás inventada parece haber sabido que estas criaturas incluso existían, porque los religiosos se ven obligados a creer que el único evento realmente significativo que ocurrió en la historia humana ocurrió hace unos 3.000 años. ¿Crees que podría haber una frase que pudiera convencer, digamos, a un creacionista para que dudara seriamente de su teoría? Idealmente, si pudieras convencer a un creyente en Dios para que realmente dudara de su creencia, pero eso es demasiado difícil. No estoy seguro acerca de una frase. Creo que quizás lo más convincente hecho, observación a la que podrías señalar, sería el patrón de similitudes
que ves cuando comparas los genes usando técnicas modernas de ácido desoxirribonucleico, realmente mirando las correspondencias letra por letra entre los genes. Compara los genes de cualquier par de animales que quieras, par de animales, par de plantas, y luego traza las similitudes y caen en una jerarquía perfecta, un árbol genealógico perfecto. Y la única alternativa a que sea un árbol genealógico es que el diseñador inteligente se propuso deliberadamente engañarnos de la manera más solapada y astuta. Además, lo mismo funciona con cada gen que haces por separado, e incluso pseudogenes que no hacen nada, pero son reliquias vestigiales de genes que alguna vez hicieron algo. Me resulta extremadamente difícil imaginar cómo cualquier creacionista que realmente se molestara en escuchar eso podría dudar del hecho de la evolución, pero no escuchan. Quiero decir, tu pregunta es una pregunta perfectamente buena, pero no es realmente relevante porque lo que hacen es simplemente taparse los oídos y decir, saben lo que es verdad porque está en el libro sagrado. E incluso eso, quiero decir, el caso más extremo es el geólogo Kurt Weiss, quien tiene un doctorado en geología de Harvard. Y dijo, si todas las pruebas en el universo apuntaran hacia una Tierra antigua, sería el primero en admitirlo, pero aún así sería un creacionista de la Tierra joven, porque eso es lo que me enseña la Sagrada Escritura. No puedes discutir con una mente así. Una mente así me parece una desgracia para la especie humana. Hay una teoría alemana de la enfermedad. Las enfermedades no son maldiciones ni venganzas del cielo. Lo mismo con los terremotos y así sucesivamente. Las cosas que solían enseñarnos, y muchos de ellos todavía lo hacen, son tonterías. Tonterías malvadas e ignorantes. Pero también nos ha enseñado, solo en mi vida, una cantidad enorme más sobre lo poco que sabemos. Somos mucho más ignorantes que las personas que vivieron antes de Galileo. Simplemente porque ahora tenemos una idea cada vez más grande del fantástico alcance de lo desconocido. Ese es precisamente el momento en el que hay que decir que el escepticismo es lo que es necesario. Investigación, debate, duda. ¿Dónde está la fe en esto? ¿Dónde está la utilidad de la fe allí? No sirve para nada en absoluto. Sócrates, quien, hasta donde sé, existió pero bien podría no haberlo hecho. No me importa. Nadie me insultaría si dicen, Sócrates, tu gran héroe no existió. Inténtalo con un musulmán. Inténtalo con un cristiano que sus profetas no existieron. O dile a la gente que Moisés es un mito. Comienzan a lanzarse alrededor, haciendo ruidos amenazantes muy a menudo. Sócrates dijo, solo estás educado cuando has entendido cuán ignorante eres, y solo vas a descubrir eso dudando de todo el tiempo. Hay toda la diferencia del mundo entre esa perspectiva y esa mentalidad ahora, y la mentalidad de fe. Y en segundo lugar, en la metafísica en la que tú, noté, te refugias varias veces ya esta noche como ¿qué es el amor? ¿Es algo poético o es prosaico? Muy buenas preguntas, pero metafísicas. Aquellos que dicen que Dios existe e interviene en el mundo. En otras palabras, aquellos que dicen que hay un Dios religioso, el Dios de la religión, están diciendo que la redención está a disposición de los seres humanos, que la salvación está a su disposición, y que si rechazan la oferta pueden tener problemas realmente grandes. Ahora no empieces a hablar a una audiencia como esta, o si no te importa, a un compañero de debate como yo, como si la religión fuera un asunto privado, porque todos saben que si lo fuera no habría nada de qué discutir. Es precisamente porque afirma ser una solución total, una solución completa a todos los problemas, disponible bajo pena de muerte, a veces, en algunas formas, pero disponible para ti si solo tienes suficiente fe. ¿Dónde? Descubrimos que la fe probablemente es la virtud más sobrevalorada y la menos útil para nosotros en los verdaderos dilemas a los que realmente tenemos que enfrentarnos.